Platón pasea por los jardines de la academia. Siempre que lo hace, acaba encontrando una sensación de calma que le agrada, que le complace profundamente. No puede dejar de pensar en la belleza que le rodea. Es una tarde de otoño y la luz se funde con la abundante vegetación, creando una miríada de colores y contrastes. Está convencido de que toda esa belleza ha de tener una razón de ser. Tiene que ser necesariamente fruto de una inteligencia, y no del azar. Este cosmos en el que habitamos, maravilloso ejemplo de orden y armonía, no puede ser fruto del caos, de la nada. Ahora, mientras observa la tormenta que se avecina, tiene la absoluta seguridad de que las ideas son la razón, la causa de ese orden. Pitágoras lo intuyó perfectamente, cuando creía que las propiedades de los seres de este mundo se podían formular matemáticamente. Platón sabe que ese orden matemático tiene su fundamento en las ideas, pero ¿cómo expresarlo? ¿Cómo explicarlo? Ha comenzado a llover. El viento hace que las gotas de agua caigan con más fuerza y empapen pronto la tierra. De pronto se le viene a la cabeza la teoría de los 4 elementos, de Empédocles: aire, agua, tierra, fuego. Tal vez él tenga parte de razón, y también Demócrito, al hablar de átomos. Pero los átomos no pueden tener un comportamiento caótico y aleatorio, tienen que ser reflejo del orden que reina en el universo. Pero, un momento, ¿y si acaso? Sí, eso es. ¿Cómo no lo había pensado antes? Es tan simple como atribuir una figura geométrica, un poliedro regular, a los átomos de cada uno de los 4 elementos. Así se explica con claridad de qué manera las ideas establecen la armonía y la proporción en este mundo. Claro, es la prueba definitiva de que este cosmos es un reflejo del profundo orden matemático que reina en el universo. Sí, ahora todo encaja. A la Tierra, como es el elemento más estable, le corresponde el poliedro de caras cuadradas, el hexaedro, es decir, el cubo. Al fuego, un elemento más móvil y ligero, le asignará el poliedro de menos caras, el tetraedro. Como el aire es más ligero que el agua, le corresponde un poliedro de menos caras que a esta, el octaedro, y para el agua, el icosaedro. Aún queda el dodecaedro. Platón está pensando en reservarlo para el éter, la materia de la que están hechas los astros. Platón ahora está feliz. Ya puede explicar y entender por qué este es un mundo de inusitada belleza. Encuentra más sentido que nunca a esa frase que corona el dintel de la puerta de la entrada a la academia: no entre aquí quien no sepa geometría. Muy buenas a todos, queridos amigos, y muy bienvenidos a Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis unos minutos para compartir con nosotros y con el maravilloso y único mundo de la filosofía. Hoy nos espera la cosmología, ese punto en el que Platón va a intentar explicarnos su concepción del cosmos, explicar por qué es algo ordenado, un todo ordenado y no un caos, cómo en ese cosmos se refleja el orden establecido por las ideas, la armonía matemática, la proporción que reina en este mundo. Eso lo lleva a cabo fundamentalmente en su diálogo El Timeo. De este punto trataremos en nuestro archivo de hoy. Como siempre, antes de empezar, invitaros una vez más a visitar nuestra página web, elvuelodeantares.com, donde podéis encontrar audios y artículos relacionados con la divulgación de la ciencia y de la filosofía. Si ese es vuestro deseo, amigos, allí os estamos esperando. Bueno, vamos a empezar con el punto 3 de nuestra exposición, que es la cosmología platónica, el origen del cosmos según Platón. Esta es una pregunta interesante y, en el fondo, la voy a utilizar para seguir explicando la teoría de las ideas.
porque os he dicho y vuelvo a repetiros que la teoría de las ideas realmente es el núcleo a partir del cual se despliegan las líneas fundamentales del pensamiento platónico. Esto también pasa en la cosmología, y para explicar el origen del cosmos tendremos que acudir una vez más a la teoría de las ideas. Bien, Platón recogió, como es lógico, la tradición filosófica anterior a él, y por tanto se hizo cargo de dos tipos de problemas. Por un lado, los relacionados con la naturaleza, es decir, físicos, y por otro lado, los relacionados con el ser humano, éticos, políticos, morales. De una parte, estos problemas, los primeros, los de la naturaleza, fueron suscitados o planteados por los filósofos presocráticos, sobre todo, fundamentalmente, mientras que las cuestiones antropológicas, y en concreto éticas y políticas, se debieron su planteamiento al maestro de Platón, a Sócrates. Ya vimos en la teoría de las ideas que Platón recoge estas dos tradiciones de problemas e intenta darles una explicación por medio de la teoría de las ideas. Vamos ahora a ceñirnos a la explicación platónica del universo, intentando hacer ver, como ya os comenté, qué relación tiene la teoría de las ideas con este asunto. En primer lugar, hay que dejar claro que Platón rechaza planteamientos de otros filósofos, como por ejemplo Demócrito. Vosotros sabéis que Demócrito afirmaba que la materia, el universo, estaba formado por átomos. Como veis, hace muchos siglos ya que había pensadores que afirmaban cosas parecidas a lo que la ciencia o las que la ciencia dice hoy en día. Demócrito decía que los átomos se movían en el vacío de manera azarosa y mecánica, es decir, se movían sin que nosotros pudiéramos saber o interpretar cuáles iban a ser esos movimientos, y del choque de esos átomos se formaba la realidad tal y cual la conocemos. Este planteamiento a Platón no le convence mucho. ¿Por qué no le convence? Porque admitir eso nos lleva a reconocer un profundo desconocimiento de la naturaleza. Si yo afirmo que los átomos se mueven de manera azarosa y que sus choques dan lugar a la realidad tal y como la conocemos, sus choques, sus uniones, sus enlaces, estoy diciendo que no sé cómo se mueven los átomos y por tanto que realmente no conozco cómo es ni cómo se va a comportar la realidad. Pero al mismo tiempo, eso por una parte. Pero por otra parte, además ocurriría que el orden, recordemos que vivimos en un cosmos y no en un caos, que el orden que nosotros estamos contemplando sería fruto del desorden, es decir, el orden sería fruto de la pura casualidad. El cosmos provendría del caos, y eso a Platón tampoco le convence, porque para Platón el orden tiene que ser fruto de una razón, de una inteligencia ordenadora, si queréis. De tal forma que este planteamiento de Demócrito no convence a Platón, y fundamentalmente por esas dos razones que hemos dicho. La primera, si yo reconozco que los átomos se mueven de manera azarosa, admito que no puedo saber o no puedo conocer realmente cuál es el comportamiento de las cosas y mantengo un profundo desconocimiento de la naturaleza. Por otra parte, si admitimos el planteamiento de Demócrito, estamos reconociendo implícitamente que el orden sería fruto del desorden, el cosmos provendría del caos y por tanto todo esto que tenemos delante sería fruto de la casualidad, y eso a Platón no le convence. Digo, sería fruto de la casualidad, no de la causalidad, que es más bien y justamente lo contrario. Bien, así pues hemos dicho que entonces el orden para Platón solo puede provenir de una inteligencia ordenadora, es decir, el orden tiene que tener una razón de ser. Así las cosas, yo creo que ya podemos afirmar que en su cosmología Platón establece tres principios explicativos del universo. ¿Cuáles son esos principios o esos tres principios explicativos del universo? En primer lugar, el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? El demiurgo es una especie de dios, un dios artesano, si queréis una inteligencia ordenadora, que Platón plantea en este diálogo. Es un dios no creador, porque para los griegos el concepto de creación no existe como tal, y digo que es un dios artesano que se limita a ordenar, a dar forma a una materia caótica, que se mueve de manera irregular. Esta materia ha de ser ordenada
Y esa es fundamentalmente la tarea que lleva a cabo el demiurgo, este dios artesano, ordenar la materia. Por supuesto, el segundo principio explicativo, el primero recordemos que era el demiurgo, el segundo principio explicativo es la materia, una materia que es eterna. La materia no es creada, está ahí desde siempre, caótica, se mueve de manera irregular y es el segundo principio explicativo. Y el tercero sería clave y fundamental, tal vez el más importante, que son, como ya imaginaréis, las ideas. Las ideas que en el fondo van a significar la razón, la causa del orden que existe en el universo. Tenemos pues tres principios: el demiurgo, la materia y las ideas. ¿Qué es lo que hace el demiurgo? Bueno, decíamos que el demiurgo tenía que ordenar la materia. Vale, para ordenar la materia necesita un modelo. Ese modelo lo representan las ideas. Significa esto que lo que el demiurgo tiene que hacer es plasmar las ideas en la materia lo más perfectamente posible. Cuando el demiurgo ordena la materia, este dios artesano se fija en un modelo, y el modelo perfecto son las ideas. Por eso este mundo se parece al mundo de las ideas, porque el demiurgo lo ha hecho con esa intención. Apreciamos aquí que Platón adopta una cierta concepción teleológica a la hora de explicar la cosmología. ¿Qué quiere decir lo de teleológica? Teleológica viene de telos, en griego fin, y hace referencia al concepto de finalidad. Es decir, el demiurgo hace el universo con un fin, lo hace por una razón. ¿Cuál es este fin? Intentar que sea lo más bello posible. Aquí, como veis, estamos huyendo de conceptos como el azar o como la casualidad. No. El demiurgo hace el mundo buscando una meta, un fin, con un sentido. ¿Cuál es? Que este universo, que el cosmos, sea lo más bello posible. Y para eso intenta copiar o intenta plasmar las ideas en la materia. Todos, a lo mejor algunos os estáis preguntando, no lo sé, ¿qué es realmente el demiurgo? Es decir, ¿Platón creía de verdad en un dios artesano que modelaba la materia? ¿O es más bien uno de sus mitos? Esto es, ¿será más bien una forma mítica de explicar la relación que hay entre las ideas y la materia? Nosotros de esto ya hemos hablado un poquito en la teoría de las ideas, pero en relación con la cosmología, pues tal vez sea interesante volver a tratar este asunto. ¿Realmente Platón pensaba entonces que el demiurgo era un dios, que tenía existencia real, o es una forma mítica de explicar qué relación hay entre ideas y materia? Bueno, esto nos da pie para reflexionar un poco sobre la cosmología y sobre el diálogo en el que Platón habla de la cosmología, que es el Timeo. Todo esto que yo os estoy contando se plantea en el Timeo, este diálogo que Platón escribe, bueno, pues en la última etapa de su pensamiento, y en el que retoma ese afán que siempre tuvo un poco de explicar el origen del cosmos y la razón de ser de este. O sea, explicar por qué es como es. Aquí, cuando estamos hablando de si el demiurgo es real, es un dios que existe de verdad, o es una forma de explicar la relación entre las ideas y la materia, tenemos que volver de nuevo a hablar de las matemáticas. Para Platón las matemáticas tienen aquí un valor fundamental. Él cree que la geometría está ni más ni menos que en el origen del mundo. Las matemáticas, de alguna forma, para Platón, recordar la influencia de Pitágoras, las matemáticas son de alguna forma la esencia de la realidad. Porque la esencia tiene que ver con lo inmutable, es lo que unifica. Lo hablamos en la teoría de las ideas. Las ideas eran inmutables y era lo que unificaban. ¿Qué tienen en común todos los actos bellos? La idea de belleza. Es decir, lo permanente no es algo material, lo permanente es una idea. Imaginemos todos los triángulos que podamos encontrar en este mundo físico. Ninguno es igual a otro. Uno puede ser un poco más grande, otro un poco más pequeño, uno puede ser, lo podemos pintar por dentro la superficie por dentro de un color o de otro color, pero al fin y al cabo todos son materializaciones de algo permanente, que es la idea de triángulo. Platón, como ya sabéis, se planteó si no ocurriría que todo lo que vemos aquí son materializaciones de las ideas, de esas esencias de las que hablamos anteriormente. Una representación del ser permanente, esto que estamos explicando ahora, la función que tienen las ideas o las esencias, es el orden matemático que Pitágoras atribuyó al mundo. Y os vuelvo a repetir la influencia que el pensamiento pitagórico tuvo en Platón. La cuestión es que, como Platón tuvo que resolver
una serie de problemas filosóficos que la tradición le habían planteado, no se limitó a hablar de ideas desde el punto de vista matemático, sino que también habló de ideas o extendió el concepto de idea a todos los objetos físicos, a los valores morales. Lo cierto es que ahora Platón cree que puede utilizar este planteamiento para explicar la razón de ser del cosmos, por qué el cosmos es como es. Tal vez Pitágoras había desdeñado demasiado la materia, es decir, le había conferido un carácter excesivamente negativo. Platón también tiene una concepción negativa de lo material, pero quizá no tan radical. Además, Platón tiene que explicar el mundo sensible, o tiene que explicar, si queréis, de lo que estamos hablando, el universo y por qué es como es. Y de alguna manera tiene que utilizar o tiene que tomar la materia e introducir ese orden en el corazón de la materia. Y las matemáticas, de alguna manera, van a ser esa razón, esa cuña, si queréis, que se van a introducir o que se va a introducir en la materia y va a plasmar ese orden. Esto lo hace fundamentalmente a través de la geometría. Por supuesto, ¿cómo? Vamos a intentar explicar cómo. Por supuesto, Platón era conocedor de la doctrina de los cuatro elementos, esa doctrina que sostenían algunos pluralistas, según la cual pues todo estaba formado al final de cuatro elementos que eran aire, agua, tierra y fuego. Pero también conocía el planteamiento de Demócrito. Recordad cómo el planteamiento de Demócrito decía que todo estaba formado por átomos. Platón piensa que por medio de la geometría, no olvidéis una vez más, en la entrada de la academia, Platón hizo escribir allí: no entre aquí quien no sepa geometría. Bien, Platón cree que por medio de la geometría puede conciliar, en cierto modo, la teoría de los cuatro elementos con el atomismo de Demócrito. Y esto lo hace porque atribuye un poliedro regular a la forma de los átomos de cada elemento. Bien, repito, Platón lo que hace es atribuir un poliedro regular a la forma de los átomos de cada uno de los cuatro elementos, y en concreto al fuego le aplica el tetraedro, a la tierra el cubo, el hexaedro, al aire el octaedro, al agua el icosaedro. Bien, así Platón lo que hace es geometrizar el mundo, geometrizar, si queréis, la materia, establecer en la materia ese orden matemático que es el que al final va a explicar por qué todo esto que vemos es algo ordenado y por qué ese orden no puede ser fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Es decir, ese orden tiene una causa, una razón. Esa razón son las ideas y, si queréis, en el fondo, las ideas matemáticas. Así pues, estamos en un mundo en el que predomina la belleza. ¿Por qué? Porque la razón de este mundo es la geometría. En el fondo todo es geometría. Pero la geometría no niega la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para Platón el universo es esférico y es un organismo con alma. El cosmos es un ser vivo que posee un alma. Además, Platón concibe el cosmos según la figura más perfecta para los griegos, y esa es la esfera. Para Platón el cosmos es pues esférico. En el centro diríamos que está la Tierra, después estarían las esferas de los planetas, y todo estaría rodeado por la esfera de las estrellas. Estrellas, por cierto, a las que Platón otorgaba un carácter semidivino. Y el movimiento de todo este conjunto está basado en armonías musicales y en proporciones numéricas. Otra vez aquí la importancia de las matemáticas. Todo esto que dice Platón es, yo creo que esencial. Lo dije cuando hablé de la teoría de las ideas y lo vuelvo a repetir ahora. Es un poco el origen de nuestra cultura y, si queréis, de nuestra civilización. Y es el origen de la ciencia. Explicar que las cosas tienen un orden, una razón, un sentido, que puede ser descubierto y expresado por medio de las matemáticas. Y que además eso nos permite saber cómo las cosas de este mundo no solo se comportan, sino también cómo se van a comportar. Recordad también, por ejemplo, a Galileo.
a Kepler, cómo están tremendamente influidos por este planteamiento. De tal manera que nos estamos acercando al final de la exposición de la cosmología. Y hemos dicho que para que la cosmología Platón la desarrolla en su diálogo El Timeo, hacia el final de su etapa intelectual, siempre tuvo esa pretensión, la pretensión de explicar el origen del cosmos. Y hemos dicho que para Platón hay tres principios explicativos, que son el demiurgo, la materia y las ideas. El demiurgo intenta plasmar en la materia ese modelo que son las ideas, es decir, intenta que la materia se parezca lo más posible al mundo de las ideas. Por eso esta explicación es teleológica, porque responde a la idea de finalidad. El demiurgo hace el universo con un fin, y es que sea lo más bello posible. Esta es un poco la explicación mítica. Luego hemos planteado el problema de si el demiurgo es realmente un dios o una forma mítica de explicar la relación entre las ideas y la materia. Si esto fuera así, lo que hemos hecho nosotros ha sido intentarle dar un poco la explicación filosófica, y para eso hemos hablado de cómo las matemáticas tienen aquí un valor fundamental, cómo la geometría es la clave a la hora de explicar el cosmos, y cómo Platón trata de geometrizar el mundo, y en concreto lo hace unificando la teoría de los cuatro elementos y el atomismo de Demócrito, dando la forma de un poliedro regular a cada uno de los átomos de esos cuatro elementos. Hemos tratado de explicar, por tanto, así la cosmología, diciendo al final que se entiende el cosmos como un ser vivo, de forma esférica, y yo creo que con esto está dicho lo básico. Simplemente recordad, en relación con este planteamiento de los cuatro elementos, que los poliedros regulares que Platón atribuye a cada uno es el tetraedro al fuego, el cubo a la tierra, el octaedro al aire y el icosaedro al agua. Bien, pues con esto terminamos el planteamiento de la cosmología. Yo creo que es muy interesante por lo que os he contado y que tiene que ver con el mundo de las ideas. Y ya de paso aprovecho para sugeriros, bueno, pues que veáis una película que de alguna forma tiene relación con lo que estamos hablando. La película es Los crímenes de Oxford, en la que se plantea un poco esa discusión entre azar u orden, y donde, bueno, pues aparecen conceptos interesantes como el número phi, que es el número de oro, un número que, si nos ponemos a investigar, también está presente en las proporciones de muchos aspectos de la naturaleza. Y bueno, pues es una película que tal vez os pueda también interesar. Nosotros la armonía y la proporción en este mundo. Claro, es la prueba definitiva de que este cosmos es un reflejo del profundo orden matemático que reina en el universo. Sí, ahora todo encaja. A la Tierra, como es el elemento más estable, le corresponde el poliedro de caras cuadradas, el hexaedro, es decir, el cubo. Al fuego, un elemento más móvil y ligero, le asignará el poliedro de menos caras, el tetraedro. Como el aire es más ligero que el agua, le corresponde un poliedro de menos caras que a esta, el octaedro, y para el agua, el icosaedro. Aún queda el dodecaedro. Platón pasea por los jardines de la academia. Siempre que lo hace, acaba encontrando una sensación de calma que le agrada, que le complace profundamente. No puede dejar de pensar en la belleza que le rodea. Es una tarde de otoño y la luz
se funde con la abundante vegetación, creando una miríada de colores y contrastes. Está convencido de que toda esa belleza ha de tener una razón de ser. Tiene que ser necesariamente fruto de una inteligencia, y no del azar. Este cosmos en el que habitamos. De pronto se le viene a la cabeza la teoría de los 4 elementos, de Empédocles: aire, agua, tierra, fuego. Tal vez él tenga parte de razón. Y también Demócrito, al hablar de átomos. Pero los átomos no pueden tener un comportamiento caótico y aleatorio. Tienen que ser reflejo del orden que reina en el universo. Pero, un momento, ¿y si acaso? Sí, eso es. ¿Cómo no lo había pensado antes? Es tan simple como atribuir una figura geométrica, un poliedro regular, a los átomos de cada uno de los 4 elementos. Así se explica con claridad de qué manera las ideas se establecen. Maravilloso ejemplo de orden y armonía no puede ser fruto del caos, de la nada. Ahora, mientras observa la tormenta que se avecina, tiene la absoluta seguridad de que las ideas son la razón, la causa de ese orden. Pitágoras lo intuyó perfectamente, cuando creía que las propiedades de los seres de este mundo se podían formular matemáticamente. Platón sabe que ese orden matemático tiene su fundamento en las ideas, pero ¿cómo expresarlo? ¿Cómo explicarlo? Ha comenzado a llover. El viento hace que las gotas de agua caigan con más fuerza y empapen pronto la tierra.